Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a analizar ahora el tema referente a modelos matemáticos. Ya habíamos analizado en clases anteriores o ustedes habían recopilado alguna información referente a estos modelos matemáticos. Por supuesto, los modelos matemáticos son con ecuaciones diferenciales. Estas ecuaciones diferenciales van a ser lineales, puesto que solamente hemos estudiado ecuaciones diferenciales lineales. Uno de los principales modelos que se pueden desarrollar o que se desarrollan con ecuaciones diferenciales es la ley de enfriamiento de Newton. La ley de enfriamiento de Newton sostiene que la velocidad a la que se enfría un cuerpo es directamente proporcional a la diferencia de temperaturas entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del medio ambiente. Entonces, esta diferencia de temperaturas entre el cuerpo y medio ambiente nos da la velocidad de enfriamiento, que puesto en forma de ecuación quedaría de la siguiente manera. Tendríamos aquí la ecuación y aquí diríamos el cambio o la velocidad, con mayúsculas, la velocidad a la que cambia la temperatura en función del tiempo es proporcional. El símbolo de infinito, vemos un símbolo de proporcionalidad, es proporcional a la diferencia de temperaturas del cuerpo, ya, un espacio acá, menos la temperatura del ambiente en el cual está ese cuerpo. Si hacemos el reemplazo, si reemplazamos al signo de proporcionalidad por una constante de proporcionalidad, pues entonces tenemos la ley de enfriamiento de Newton que indica que la velocidad a la que se enfría un cuerpo es igual a una constante de proporcionalidad multiplicada por las diferencias de temperaturas del cuerpo y la temperatura ambiente. Vamos a analizar un ejemplo. El ejemplo sería el siguiente. Supongamos que se encuentra un cadáver a las 8 horas con 30 minutos y que a esa hora su temperatura es de 30 grados Celsius, siendo la temperatura de la habitación constante de 22 grados Celsius. Una hora más tarde, la temperatura había descendido a 28 grados Celsius. Vamos a utilizar esta información para determinar la hora aproximada en que falleció esta persona. Este problema es un problema clásico o típico de la ley de enfriamiento de Newton, es decir, de este valor que está aquí. Pues entonces, para poder aplicarla, lo primero que vamos a hacer es resolver esta ecuación diferencial, pues que como podemos observar es una ecuación lineal, ¿sí? Entonces, para comenzar con el proceso de resolución, voy a copiar nuevamente la ecuación, control C, control V, se fue muy abajo. Veamos si podemos ponerlo un poco más acá arriba. No creo nos permite. Ahí está. Listo. Esa es la ecuación. Claramente podemos observar que es una ecuación de variables separables. Pues entonces vamos a resolverla como tal. Voy a alinear a la izquierda. Entonces ya no va a haber dt sobre dt, sino simplemente el cambio. ¿Ya? Este factor que está aquí, por supuesto, va a pasar al otro lado a dividir. Hagamos un poquito esto. Aquí quedaría entonces este factor, ¿verdad? T menos TA, que pasaría aquí T menos TA, y acá quedaría simplemente el valor de K por dt. Hemos conseguido a esta ley de enfriamiento de Newton expresarla como una ecuación diferencial de variables separables. Y ahora, claro está, el siguiente procedimiento pues sería aplicar la integración a ambos lados de la ecuación para poder determinar el valor de K. Entonces, vamos acá, integral de toda esta expresión, estaría aquí, debe ser igual, acá también proponemos una integral, la integral de toda esta expresión que está por acá. ¿Ya? Entonces ya tenemos, la una integral es igual a la otra integral. Claramente observamos que la respuesta de esto es un logaritmo natural. ¿Estamos de acuerdo? Logaritmo natural ¿de qué? De t. Aquí pongamos como valor absoluto. A ver si tenemos ese operador de valor absoluto. Sí, acá está. Logaritmo natural de la temperatura del cuerpo, que hay aquí,
la temperatura del cuerpo menos la temperatura ambiental debe ser igual a K por T. ¿De acuerdo? Integrando K por dt, pues la integral sería simplemente K por T. Si trabajamos un poquito esta expresión y aplicamos la exponencial, voy a alinearla a la izquierda nuevamente, y aplicamos la función exponencial a ambos lados para deshacernos de esto, tendríamos lo siguiente. Tendríamos allí, entonces insertamos una nueva ecuación, índices, acá está lo que necesitamos, sería e elevado a la k de t, pero antes de ello sería otra vez e elevado a ¿qué? A la logaritmo natural. Entonces buscamos el símbolo elevado acá, logaritmo natural de t menos ta. Ahí hemos aplicado la exponencial a ambos lados de la ecuación. A ambos lados de la ecuación. ¿Qué nos queda luego? Puesto que estas dos son funciones inversas, pues entonces, entre ellas se eliminan. Se elimina el logaritmo natural y se elimina también el valor de e. ¿Ya? Se elimina el logaritmo natural y se elimina el valor de e, de tal forma que esto nos queda, aquí tenemos un error, aquí sería e a la k por t, y claro, acá nos faltaría más la constante de integración, ojo, aquí me ha faltado más la constante de integración, entonces acá también en el exponente iría más la constante de integración, aquí, más c, muy bien. Se eliminan entonces estos dos términos y nos queda t, y pongámoslo como ecuación mismo para que no se dañe el resto de cosas. Entonces sería t menos ta debe ser igual. Esta parte de aquí, esta c es una constante, entonces se la trabaja como constante y la ponemos como una constante grande. C por e elevado a la k por t. C por e elevado a la k por t. Y si queremos todavía despejar un poquito, tendríamos una flechita que no nos quiere poner acá. Ahora sí. ¿De dónde tendríamos que el valor de t en función del tiempo, porque es una función del tiempo, es igual a ¿qué? A c por e elevado a la k por t, cerramos ahí, más la temperatura ambiente. Esta última expresión que está aquí nos determina la temperatura a cualquier tiempo. Una vez que tenemos la temperatura para cualquier tiempo, utilizamos la información disponible aquí. Aquí, ¿qué dice? Que a las 8:30 la temperatura es de 30 grados centígrados. Esa sería una condición inicial. Estamos diciendo que cuando no ha transcurrido el tiempo, es decir, cuando está cero, la temperatura es de 30 grados Celsius. 30 grados Celsius. Nos dan otra condición, que cuando ha transcurrido una hora, aquí dice, cuando ha transcurrido una hora más tarde, la temperatura en cambio es de 28 grados Celsius. Tenemos dos condiciones iniciales para poder resolver esta ecuación diferencial. Pues entonces apliquemos la primera condición. T de 0 quiere decir que cuando T minúscula es 0, entonces el valor de t es igual a 30. Reemplacemos. Tendríamos 30 es igual a c por e elevado a la k por 0, porque se supone que t vale 0. Cerramos esto, más la temperatura ambiente. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es la temperatura ambiente? 22 grados. Y esa temperatura dice que es constante. ¿Qué encontramos aquí? Despejamos el valor de aquí. Todo número elevado a la 0 es 1. Así que esto se hace 1. Y nos queda que el valor de C ha sido 8. Por tanto, la ecuación sería T de T, por supuesto. T de T es igual ya no a C, sino a 8 por E elevado a la K por T más 22.
Luego utilizamos la segunda parte de la información. Con esa segunda parte de la información nos dice que cuando t vale 1, la temperatura es 28. Entonces tendríamos que 28 es igual a 8 por e elevado a la k por 1, porque ahora t vale 1, y más 22. Si pasamos el término a la derecha, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 28 menos 22, 6. Y si pasamos esto a dividir, nos quedaría aquí 6 sobre 8. Ya, bueno, hasta hagamos por partes. 6 es igual a 8 por e elevado a la k, puesto que el 1 ya se simplifica. Si queremos despejar un poquito más, tendríamos que insertar una ecuación necesariamente para poner una fracción aquí, y acá pondríamos 6 dividido entre 8 debería ser igual a e elevado a la k. Poner un índice acá, sería e elevado a la k. Listo. Para despejar este valor, pues aplicamos un logaritmo natural. ¿Ya? Un logaritmo natural. Aquí se me quedó la herramienta de ecuación. Ahora sí. Tendríamos aquí entonces que el logaritmo natural, nuevamente un valor absoluto, logaritmo natural de 6 octavos, logaritmo natural de 6 octavos tendría que ser igual al logaritmo natural de e elevado a la k. Logaritmo natural de e elevado a la k. Al igual que en el caso anterior, se simplifica y tenemos que el valor de k ha sido logaritmo natural de ¿cuánto? De 6 octavos como valor absoluto. Logaritmo natural de 6 octavos. ¿Ya? Quitemos esto, vamos acá. Aquí tendríamos logaritmo natural de 6 octavos. Se me quedó el valor absoluto, no es mayor problema. Correcto. Entonces, con eso ya tenemos la ecuación completa. ¿Y cuál es la ecuación? T es igual a 8 por e elevado a la k. Pero k vale logaritmo natural de 6 octavos. ¿Ya? Logaritmo natural. Podemos sacar el valor que nos va a salir un valor negativo. Vamos a ver qué respuesta nos sale aquí para el valor de k. De una vez calculémoslo. El valor de k ha sido entonces menos 0,2877, redondeado por supuesto. Y entonces la nueva ecuación es esta. No nueva, sino simplemente encontrando k. Sería 8 por e a la menos 2877 más 22. Esta expresión nos permite calcular la temperatura para cualquier tiempo. Para poder dar respuesta al ejercicio, sabemos que la temperatura del cuerpo aproximadamente es de 37 grados. Entonces tendríamos que 37 es igual a 8 por e elevado a la menos 0,2877t, y luego tendríamos más 22. Esto ya no como subíndice, por supuesto, como superíndice. ¿Y qué despejamos de aquí? Tendríamos que despejar el valor de t, y con eso sabemos aproximadamente cuánto nos queda. Una vez que ustedes hagan una operación similar acá, el valor de t nos queda aproximadamente 2,16, me parece que era. Aproximadamente, los voy a poner aquí un símbolo de aproximadamente. Entonces, insertar, ya, aproximadamente 2,16. No recuerdo el valor exacto que nos queda, ustedes ya lo pueden calcular. ¿Qué implica eso? Que desde las 8 horas 30 han pasado 2 horas 16. Entonces que aproximadamente la hora del fallecimiento ha sido 6:30. Multiplicamos este punto 16 para ver exactamente cuántos minutos son. Entonces aproximadamente, como digo, esto ya lo pueden resolver ustedes más perfectamente. La hora del fallecimiento es 06:30. Tal vez un poco de minutos menos por el 0,16 que está allí. Listo, muchas gracias.